Hay algo que me parece fundamental y que muchas veces pasamos por alto. La forma en que comenzamos el día determina en gran medida cómo transcurrirá ese día. No es una exageración, no es pensamiento mágico. Es una realidad que tiene bases neurocientíficas muy sólidas y que además ha sido comprobada por la experiencia de millones de personas a lo largo de la historia. Entonces déjame compartir contigo lo que considero esencial para comenzar bien el día. Lo primero, y esto es algo que practico religiosamente desde hace muchos años, es tener un gesto de gratitud antes incluso de poner los pies en el suelo. Antes de levantarte, antes de empezar a pensar en todo lo que tienes que hacer, antes de que la mente empiece a generar su ruido característico. Dedica aunque sea 30 segundos a la gratitud. No te levantas con la queja, no te levantas con el miedo, no te levantas con la inquietud de todo lo que te espera. Te levantas con gratitud y ya con ese simple acto estás preparando tu sistema nervioso, tu mente, tu corazón para un día completamente diferente. Recuerdo a un amigo muy querido que montó una fundación en una isla llamada Nosy Be, que pertenece a Madagascar. En esa isla mueren muchísimas personas por SIDA, por malaria, por enfermedades que en otros lugares del mundo ya están controladas. La pobreza es extrema, el sufrimiento es real y palpable. Y lo que más le sorprendió a mi amigo fue ver la alegría con la que esas personas se levantaban cada día. Le desconcertaba profundamente. No tenía sentido para él que con tanto dolor, con tanta muerte alrededor, con tanta carencia material, se levantaran con alegría genuina. Entonces un día le preguntó a una de las personas con las que tenía más confianza. Le dijo: «Oye, dime una cosa, ¿por qué te levantas alegre?» Y esa persona lo miró con una sonrisa y le respondió algo que jamás olvidará. Le dijo: «Porque cada día que me despierto y veo que estoy vivo es motivo para celebrarlo». Celebrar la vida es gratitud, eso es comprender lo esencial, eso es tener las prioridades claras. No necesitas tener todo resuelto para estar agradecido. Necesitas simplemente reconocer el regalo de estar vivo, de tener un nuevo día, de tener otra oportunidad. Entonces, si uno busca bien, si uno mira con atención, siempre encuentras razones para la gratitud, siempre. Incluso en los momentos más oscuros hay algo, aunque sea pequeño, por lo que puedes estar agradecido. Lo segundo que considero fundamental si quieres que el día te vaya bien es meditar por la mañana, y aquí tengo que ser muy claro. No estoy hablando de algo opcional, de algo que está bien si tienes tiempo. Estoy diciendo que es fundamental porque en el momento en que te despiertas, tu mente se pone en marcha para generar ruido. Ese es su funcionamiento por defecto. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro, listas de cosas por hacer, miedos, ansiedades, todo eso empieza a aparecer de manera automática. Y si tú no haces nada para contrarrestar eso, ese ruido mental va a dominar tu día. Vas a vivir reactivo en lugar de proactivo. Vas a vivir desde la urgencia en lugar de desde la importancia. Vas a vivir desde el miedo en lugar de desde la confianza. Pero cuando meditas, cuando encuentras esa quietud interior, aunque sea por 10 o 15 minutos, estás haciendo algo profundamente transformador, silenciando los tambores y los platillos para poder escuchar el violín. Déjame explicarte esta metáfora que uso frecuentemente. Imagina a un músico tocando un violín Stradivarius. Estos violines son instrumentos extraordinarios fabricados en Italia hace siglos. Si se pudieran comprar hoy costarían entre 3 y 5 millones de dólares. Son obras maestras de la lutería. Cuando escuchas un Stradivarius tocado por un maestro, es algo absolutamente mágico. La calidad del sonido, la resonancia, la profundidad es incomparable. Pero ahora imagina ese mismo músico tocando ese mismo violín en medio de una orquesta de tambores y platillos haciendo ruido ensordecedor. Es imposible escuchar la música. Es imposible apreciar la belleza de ese instrumento. No porque el violín no esté sonando, porque hay demasiado ruido alrededor. Eso es exactamente lo que nos pasa. Todos tenemos dentro lo que me gusta llamar el maestro interior.
Una sabiduría innata que sabe lo que necesitamos, que conoce el camino, que tiene las respuestas. Pero es como es Stradivarius. Su voz es sutil, es suave, es profunda. Y con todo el ruido mental que generamos constantemente, es imposible escucharla. Antes de continuar, si este contenido está resonando contigo, si sientes que estos temas sobre la oración y la fe pueden transformar tu vida, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y déjame en los comentarios estas palabras: yo también tengo fe, porque cuando declaras eso públicamente, cuando lo escribes, estás haciendo un acto de compromiso contigo mismo y con Dios. Es una comunidad de personas que creen, que oran, que buscan vivir desde el amor. Y si conoces a alguien que necesite fortalecer su fe, que esté pasando por un momento difícil, comparte este video. A veces, una sola palabra en el momento correcto puede cambiar el rumbo de una vida. Continuemos. La meditación lo que hace es silenciar ese ruido. Apaga los tambores y los platillos. Y entonces por fin puedes escuchar esa voz interior. Esa guía que siempre ha estado ahí esperando pacientemente a que te aquietes lo suficiente para poder comunicarse contigo. Yo he tenido experiencias extraordinarias en estados de meditación profunda. He enfrentado diagnósticos médicos sumamente complejos en mi práctica como cirujano, situaciones donde racionalmente no podía saber con certeza qué era lo que estaba pasando, le daba vueltas y vueltas mentalmente sin encontrar respuesta. Pero cuando entraba en quietud profunda, en silencio absoluto, de repente me venía la respuesta, con una claridad abrumadora. Simplemente sabía lo que le sucedía al paciente y no hubo ningún error. Era una certeza que no venía del razonamiento lógico, sino de un lugar mucho más profundo. Lo mismo me ha pasado en momentos de decisiones importantes en mi vida. Cuando tuve que decidir si dejaba la cirugía después de 26 años para dedicarme completamente al trabajo de desarrollo humano y espiritual, había miedo, había ansiedad, había dudas tremendas. Pero entré en meditación profunda. Y en ese estado de quietud absoluta se fue toda la ansiedad, se fue toda la duda. Me vino una claridad mental extraordinaria, una confianza total, y pude dar ese salto como quien sabe con certeza que puede hacerlo. Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas maravillosas. Entonces, cuando uno vive estas experiencias, son innegables. No puedes convencerte de que no pasaron. No puedes explicarlas racionalmente, que son reales. Y eso cambia tu vida para siempre. El tercer elemento que para mí es esencial, y aquí hablo como persona creyente, es la oración, ponerme en manos de quien más me quiere y mejor me conoce para que me eche una mano. La oración no es repetir fórmulas vacías. La oración es conexión genuina con lo divino. Es abrir tu corazón, es pedir guía, es pedir ayuda, es pedir sabiduría para enfrentar lo que venga en ese día. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante. La oración y la fe no son lo mismo, aunque están profundamente relacionadas. Déjame explicarte qué es realmente la fe, porque hay mucha confusión al respecto. La fe es un sentimiento de certeza, no es algo puramente cognitivo, no es solo una idea en tu cabeza, es algo que sientes en lo más profundo de tu ser. Si yo digo que tengo fe, pero es algo totalmente mental, totalmente intelectual, pero no siento que sea verdad, eso es apariencia de fe, no es fe real. Y esta distinción es extraordinariamente importante, porque al final tú vas a actuar en gran medida de acuerdo a lo que sientes, no de acuerdo a lo que piensas. Si tú sientes algo a nivel de certeza profunda, aunque el exterior te diga que estás equivocado, ese sentimiento te va a impulsar, te va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero si es sencillamente una idea, un concepto que aceptas intelectualmente, pero que no sientes, no vas a tener suficiente fuerza. No vas a poder sostenerte cuando vengan las dificultades. Creo que la fe es de una importancia extraordinaria porque mi experiencia me ha enseñado que creer es crear. Cuando una persona quiere cambiar algo en su vida, pero cree profundamente que no es posible, no lo va a cambiar. Aunque lo desee, aunque lo intente, si en el fondo no cree que puede lograrlo, no lo logrará. Pero cuando cree que es posible,
Cuando tiene esa certeza interior, encontrará la manera, superará los obstáculos. Se levantará una vez más de las que cae. El problema es que muchas personas dicen que tienen fe y en realidad no tienen fe. Jesús hablaba de que si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza seríamos capaces de mover montañas. Yo he tenido un granito de mostaza en la palma de mi mano. Es una cosa diminuta, casi microscópica. Entonces lo que Jesús está diciendo es absolutamente cierto. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe genuina, aunque sea pequeña. Porque esa pequeña semilla de certeza verdadera tiene más poder que toda la creencia intelectual del mundo. He conocido a muchos emprendedores que han creado proyectos realmente exitosos y tuviera que decir cuál es el elemento más importante de su éxito, diría sin dudarlo que es la fe, porque se levantaban una vez más de las que caían. Y eso es imposible hacerlo si uno no cree profundamente que es posible. Mucha gente quiere creer. Muy pocos creen de verdad. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la transformación y el estancamiento. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de ese sentimiento de certeza. Si yo tengo ese sentimiento y digo, pero todavía no está sucediendo, quiere decir que no tengo realmente ese sentimiento de certeza. El verdadero sentimiento de certeza es saber que antes o después va a suceder. Por ejemplo, yo tengo fe en que mañana va a amanecer. Tengo fe en que el sol va a salir. Puedo entrar en la noche y puede hacérseme larga, muy larga incluso. Pero no por eso dejo de tener ese sentimiento de certeza. No sé en qué momento exacto va a aparecer el sol, pero sé que el sol va a aparecer. Eso es fundamental, porque a veces decimos que tenemos fe y simplemente no es cierto. Es deseo, es esperanza vaga, genuina. Ahora bien, hablemos de la esperanza, porque la esperanza también es importante, pero hay que entenderla de una manera útil. La esperanza no significa que hipoteques el presente en base al futuro. Eso sería un error terrible. La esperanza para mí es el convencimiento de que tenemos que vivir hoy plenamente, dar lo mejor de nosotros hoy, estar presentes hoy y aún así saber que lo mejor está por llegar. No es decir estoy fatal hoy, pero en el futuro estaré bien. Eso es escapismo, eso es negación del presente. La verdadera esperanza dice cómo puedo sacar lo mejor de hoy, cómo puedo vivir hoy con plenitud, convencido de que lo mejor aún está por venir. Eso tiene una importancia enorme. De hecho, psiquiatras de la talla de Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis y creador de la logoterapia, decía que una de las maneras más terribles de dañar a una persona es hacerla creer que no tiene futuro. Cuando le quitas la esperanza a alguien, cuando le haces creer que no hay nada bueno esperándole, estás literalmente matando su espíritu, porque el ser humano necesita ese futuro ilusionante, ese futuro lleno de posibilidades para poder sostenerse el presente. Esa es la esperanza. No olvidarse del presente porque pones toda tu fe en el futuro, con precisamente poner tu fe en el presente porque sabes que esa fe en el presente te va a ayudar a crear un gran futuro. Ahora, volviendo al inicio del día, hay otro elemento que considero absolutamente esencial: el ejercicio físico. Aquí no estoy hablando de pasar 2 horas en el gimnasio. Estoy hablando de mover tu cuerpo de alguna manera. Yo ayer mismo llegué de viaje. Fue un vuelo largo, llegué tarde cansado. Pero esta mañana lo primero que hice cuando me desperté, después de la gratitud y la meditación, fue irme al gimnasio. Es verdad que no tenía mucho tiempo, pero estuve por lo menos 20 minutos en la cinta. Y eso marca una diferencia enorme. Porque cuando mueves tu cuerpo, cuando activas tu sistema cardiovascular, generando una cascada de neurotransmisores y hormonas que te preparan para un día completamente diferente. Se libera dopamina, serotonina, baja el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, mejora el flujo sanguíneo al cerebro. Todo eso no son solo beneficios físicos, son beneficios mentales y emocionales directos. Después de hacer ejercicio piensas con más claridad, tienes más energía, estás de mejor humor. Tienes más capacidad de enfrentar los desafíos del día.
Y lo siguiente que creo que es esencial hacer, en lugar de considerar lo que te fue mal ayer y arrastrar los errores del pasado, es decir, hoy es un nuevo comienzo. Tener muy claro cuál va a ser el foco fundamental de ese día. Porque en el momento en que uno pierde su foco, pierde su eficiencia, pierdes tu dirección. Empiezas a reaccionar a lo que venga en lugar de actuar desde tu propósito. Parte de ese foco para mí tiene que ser siempre responder a una pregunta. ¿Cuál va a ser hoy mi contribución? No solo qué voy a lograr para mí, ¿qué voy a aportar? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a hacer la vida un poco mejor para alguien más? Cuando haces esa pregunta y la respondes con honestidad, tu día tiene un sentido completamente diferente. Ya no estás solo buscando tu beneficio, buscando ser útil. Y eso, créeme, cambia todo. Entonces pasan muchas cosas. Pero claro, si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es tomar un montón de café para espabilarte, luego te pones a escuchar las noticias que rara vez hablan de algo positivo, luego lees el periódico que tiene la misma tendencia y te vas así al día sin ninguna preparación consciente, el día va a transcurrir de una manera muy diferente. Vas a ir reactivo. Vas a ir tenso, a ir con la química del estrés activada desde el principio. Y desde ahí es muy difícil tener un buen día. Ahora bien, hablemos más profundamente sobre la fe, porque necesitamos entender qué es realmente. Ya dije que es un sentimiento de certeza, pero déjame profundizar en esto porque es absolutamente crucial. Yo he conocido a muchos emprendedores exitosos a lo largo de los años. He trabajado con empresas muy grandes, con líderes de diferentes industrias, y si pudiera identificar un elemento común en todos aquellos que lograron cosas extraordinarias, sería la fe. Pero no una fe vaga, una fe concreta. Certeza de que lo que haciendo iba a funcionar, y esa certeza les permitía levantarse una vez más de las que caían, porque todos caen, todos enfrentan fracasos, rechazos, dificultades. La diferencia entre quien lo logra y quien abandona no está en el talento, no está en los recursos, en la fe, en esa certeza profunda que dice voy a encontrar la manera. No sé cómo todavía, pero sé que la voy a encontrar. Eso es fe. Cuando tienes esa fe, literalmente eres imparable, porque no importa cuántas veces te tumben, te levantas. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas personas te digan que es imposible, tú sigues adelante. Pero repito, mucha gente dice que tiene fe cuando en realidad no la tiene. Tienen deseo, tienen esperanza vaga, tienen pensamiento positivo superficial, pero no tienen esa certeza visceral, inquebrantable. ¿Y cómo se desarrolla esa fe? No es algo que simplemente decides tener un día, que se cultiva. Se cultiva con la práctica espiritual, se cultiva con la meditación, se cultiva con la oración, se cultiva con la experiencia de ver cómo Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo, te ha sostenido en el pasado. Cuando miras tu vida hacia atrás y reconoces todas las veces que fuiste guiado, todas las veces que fuiste protegido, todas las veces que algo que parecía terrible resultó ser una bendición, tu fe crece, porque ya no es fe ciega, es fe basada en evidencia, evidencia de tu propia experiencia. Ahora hablemos de algo muy importante relacionado con la fe y la oración, la diferencia entre vivir desde el amor y vivir desde el miedo, porque esto determina absolutamente todo en tu vida. Cuando uno está enojado, lleno de ira, no es uno mismo. Es su ego herido que quiere venganza, que exige compensación, que busca hacer daño. Y hay que tener muchísimo cuidado en esos momentos, porque en ese estado una persona puede decir lo que más va a lamentar el resto de su vida. Puede decir palabras que no tienen vuelta atrás. Una cosa es que lo pienses y ya sería mejor tener pensamientos más constructivos. Pero otra cosa muy diferente es que lo digas, porque cuando lo has dicho y la otra persona lo ha escuchado, el impacto puede ser tremendo, devastador. Puede crear una herida que tarde años en sanar, si es que sana alguna vez,
recuerdo estar en Los Ángeles recibiendo una formación de uno de los psicoterapeutas más grandes que el mundo ha conocido, profesor Richard Bandler. Éramos varios invitados en esa reunión, pidió un voluntario y salió un psicoterapeuta, una persona relativamente joven de unos 40 y tantos años. El profesor Bandler empezó a trabajar con él porque había un dolor, una herida profunda oculta, y lo que salió de ahí fue absolutamente impresionante. Fue un momento que jamás olvidaré. Este señor de 40 y tantos años recordó súbitamente algo que su padre le dijo en un momento de enojo. Ojalá no hubieras nacido. El padre tenía un día muy malo y dijo lo que nunca hay que decir. Palabras se quedaron grabadas en el inconsciente de este niño. Él lo sepultó allí, lo reprimió, pero como un zombi, que el recuerdo seguía vivo. Seguía generando una carga enorme en su vida, afectando su autoestima, sus relaciones, su sensación de valor personal. Cuando ese hombre comprendió que lo que dijo su padre era inadecuado, que lo dijo en un momento de tremenda frustración, que en el fondo su padre no sentía eso, pero su ego herido se apropió de él en ese momento. Cuando comprendió todo eso, hombre sanó inmediatamente. Fue impresionante verlo. Entonces esto nos enseña algo fundamental. Detrás de la ira siempre está el miedo. Siempre. Lo mismo pasa con un ratón pequeño. Si lo acorralas, te muerde. La agresividad, la ira, la violencia siempre emergen del miedo. Siempre. La soberbia también es resultado del miedo. Miedo a que los demás descubran lo que oculto. Entonces tengo que mostrar una cara que parezca fuerte, superior, invulnerable. Pero por dentro hay miedo a que otra persona sea más relevante que yo, a que me reemplace, a que me abandone. Todo emerge del miedo. El único antídoto real del ser humano contra el miedo es el amor. Solo hay una emoción que hace desvanecer el miedo y es el amor. Es como la oscuridad, no tiene naturaleza propia. Solo existe cuando nos alejamos del amor. Hay una historia. Es históricamente exacta, pero me parece muy ilustrativa, sobre Albert Einstein. Parece ser que tuvo una discusión con su profesor de física en un momento donde Einstein le dijo que el frío no existía. El profesor intentó argumentar que era evidente que el frío existía. Y Einstein respondió no. El frío es la ausencia de calor, de la misma manera. La oscuridad es la ausencia de luz. Y el miedo es la ausencia de amor. Si nosotros nos alejamos del amor, vamos a tener miedo. Es inevitable, pero cuando vivimos conectados con el amor, cuando cultivamos el amor en nuestra vida, el miedo no tiene espacio donde enraizar. Y aquí es donde la oración y la fe se vuelven absolutamente fundamentales, porque la oración te conecta con la fuente del amor, te conecta con Dios que es amor puro, y la fe te da la certeza de que ese amor nunca te abandona, nunca falla, siempre está disponible. Yo creo que la gran revolución del amor es una apuesta personal comprometida de explorar qué sucede cuando das sin esperar recibir, sucede cuando de forma natural buscas dar en lugar de obtener. Y solo las evidencias nos convencerán de la realidad de esto. Cuando lo experimentamos directamente comprendemos el poder transformador que tiene. Pero claro, a veces el salto parece demasiado grande. Entonces empezamos paso a paso. Como decía el gran maestro chino Lao Tse, un viaje de 1000 leguas empieza por un paso. Paso a paso, ¿qué puedo hacer yo hoy para aliviar la carga de alguien? ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien a ver el día con un poquito más de alegría? ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien a recuperar la esperanza? ¿Qué puedo hacer para que otra persona se sienta menos sola? Son pequeños gestos, pero en cuanto empiezas a ver dos cosas, el impacto que tiene en la otra persona y el impacto que tiene en ti mismo, poco a poco vas cayendo en la cuenta de que ese es el camino. Ahora bien, quiero hablarte de algo que me parece extraordinariamente importante y que tiene que ver con cómo nuestras creencias, nuestra fe, afectan literalmente nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Durante mucho tiempo se pensó que a partir de cierta edad no se formaban nuevas neuronas, formaban nuevas conexiones, solo se perdían conexiones. Es decir,
El proceso de deterioro a lo largo de los años era absolutamente innegociable e imparable, hasta que se descubrió la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, la formación de nuevos circuitos, nuevas conexiones que se crean incluso en edades avanzadas. Si realmente nuestra biología estuviera hecha para tirar la toalla a partir de cierta edad, se habría demostrado que la neuroplasticidad deja de producirse en algún momento. Pero se han hecho estudios hasta en personas de 90 años de edad y se ha visto sigue existiendo la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro cerebro es plástico, nadie tiene por qué tirar la toalla, tenga la edad que tenga. Lo que tenemos que entender es que para que la neuroplasticidad siga produciéndose hace falta mantener la ilusión y mantener la confianza, cosas que tengan sentido para nosotros. Con una edad tendrán sentido unas cosas, con otra edad tendrán sentido otras. Y esto es de enorme importancia porque cuando una persona cree que ya es demasiado mayor, esta creencia tiene un impacto directo a nivel biológico. Esa creencia activa ciertos genes, produce ciertos cambios hormonales, afecta el sistema inmune. Y eso es lo que uno no se puede permitir, porque literalmente te estás enfermando, te estás envejeciendo más rápido con tus propias creencias. Entonces la fe no es solo algo espiritual abstracto, la fe tiene consecuencias biológicas concretas. Cuando crees que puedes, cuando crees que eres capaz, cuando crees que tienes un futuro valioso por delante, tu cuerpo responde de una manera. Cuando crees lo contrario, pues responde de manera opuesta. Ahora déjame hablarte de algo que está relacionado con esto. La importancia de sentirnos acompañados, de sentirnos queridos. Cuando uno se siente acompañado, cuando se siente querido, valorado, cuando siente que se cree en él o en ella, organismo libera oxitocina. Voy a hablar primero de manera muy médica para que comprendas la base científica de esto. Oxitocina es una hormona extraordinaria. Se le llama la hormona del amor, la hormona del vínculo. Y tiene un efecto directo y poderoso. Corta radicalmente el eje del estrés crónico, que es el que nos deteriora. ¿Qué quiere decir esto? Que biológicamente nuestro cuerpo necesita de la presencia de personas cercanas. No es un lujo, no es algo opcional. Es una necesidad biológica real. Por otro lado, cuando nosotros nos sentimos queridos, está especialmente activo lo que se llama el sistema nervioso parasimpático. Este es el gran regulador del sistema inmune, que es el que nos protege frente a las enfermedades. Se sabe, por ejemplo, que personas que han tenido infartos cerebrales y que están rodeadas de personas que les quieren tienen muchísimas menos infecciones en ese tejido dañado que si no tuvieran personas cercanas. Literalmente protege, el amor sana. Entonces la amistad, las relaciones profundas, la conexión humana genuina es un valor fundamental, porque reduce nuestro miedo, porque reduce nuestra soledad, porque nos hace sentirnos acompañados ante los desafíos. Es un factor fundamental porque somos seres de encuentro. Nos necesitamos enormemente unos a otros. Entonces la amistad, como suele decirse, quien tiene un verdadero amigo tiene un tesoro. Lo que pasa es que la amistad de la que estamos hablando es una amistad generosa. No es una amistad transaccional de te doy si tú me das. Es una amistad desprendida. Te doy sencillamente porque me importas. Ojalá me devuelvas. Si no me devuelves, no por eso voy a dejar de darte. Esa amistad tiene una importancia extraordinaria. Ahora bien, una cosa es tener un amigo, persona cercana, un familiar. Y otra cosa es sentir que no hay nada ni nadie que se interese por ti. Imagínate que yo no tengo amigos afuera, pero sí estoy a gusto en mi piel. Si me quiero, si me intereso por mí, si me trato con compasión, entonces puedo tener una experiencia de serenidad, de paz, de alegría. O imagínate una persona que se siente conectada con Dios, con el universo, con algo más grande. Esa persona tampoco está sola. La soledad radical, la soledad que realmente daña, es cuando una persona siente que no le interesa a nada ni a nadie. Soledad está demostrado que genera un daño tremendo a nivel físico y mental. Pero si tienes, aunque sea una mascota, eso ya es compañía.
Nosotros tenemos un Golden Retriever que es un perro maravilloso. Y eso ya es un amigo. Es un ser que te recibe con alegría, que te acompaña, que está ahí contigo. Entonces me cuesta creer que si una persona busca un poco no encuentre ningún tipo de conexión. Y me cuesta creer que si una persona está a gusto en su piel o se siente conectada con Dios, con el universo, no atraiga a su entorno otras personas. Porque cuando estás en paz, cuando irradias algo bonito, las personas se acercan naturalmente. Ahora bien, déjame hablarte de algo fundamental sobre las decisiones. ¿Qué es una decisión inteligente? Que muchas veces tomamos decisiones basándonos en criterios equivocados. Una decisión inteligente es aquella cuyo resultado no solo es beneficioso para mí, sino que es beneficioso también para otras personas. Por ejemplo, en un proceso de negociación, si a mí lo único que me interesa es sacarle a la otra persona todo lo que le pueda sacar, yo podré decir qué éxito he tenido. Sí, pero esa persona no querrá volver a negociar nunca más conmigo. Yo tengo que pensar en ganar. Yo voy a ganar y voy a ayudar a que esa persona también gane. Eso es tener una mentalidad de abundancia. Pensar que hay suficiente para todos, que no tenemos que pelearnos por migajas porque el universo es abundante. Entonces, para mí las decisiones inteligentes son, primero, aquellas que consideran también el bien de las otras personas. En segundo lugar, aquellas que parten de la premisa de que vivimos en un universo abundante, que la escasez la genera nuestra propia mente, no la realidad, y en este sentido, lo más importante es saber gestionar lo que piensas. ¿Por qué? Porque lo que piensas se convierte en lo que sientes. Lo que sientes se convierte en lo que empieza a suceder en tu cuerpo e incluso en tu cerebro y afecta directamente a tu percepción de la realidad. Déjame ponerte un ejemplo concreto. En una ocasión me invitaron a escuchar a un señor que iba a hablar de negociación. En cuanto dijo las primeras palabras pensé yo nunca querría negociar con esta persona. Porque dijo quiero explicarles lo que es una negociación. Es como entrar en un campo de batalla. Dije si entras en un campo de batalla ya estás viendo a la otra persona como un enemigo. A mí no me interesa una negociación viendo al otro como enemigo, sino como colaborador. No me interesa destruir, sino construir juntos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que lo que pensamos se convierte en lo que sentimos y en lo que vemos. Si pienso que entro en un campo de batalla, me siento amenazado. ¿Y quien se siente amenazado, qué hace? Contraataca. Cuando te sientes amenazado, tu reacción automática es defenderte, atacar. Entonces, claro, primero piensas que es un conflicto bélico esa negociación. Te sientes en peligro, acas. ¿Y cómo ves a la otra persona? La ves directamente como un enemigo. Y como la percepción no es un reflejo de la realidad, sino una creación de la propia mente, efectivamente al final puede que hayas ganado, pero esa persona siente que para ti ella no ha contado. Entonces no me parece una decisión inteligente. Por tanto, para tomar decisiones inteligentes, lo más importante desde mi punto de vista es dejar a un lado tu ego, lo cual no es fácil. Pensar en abundancia. Pensar en que realmente la otra persona tiene intereses legítimos y si eres capaz de escucharla, pueden llegar a un consenso y encontrar un bien común para ambos. Entonces, al final, para mí tomar una decisión inteligente es el resultado de tener una mirada profunda, de ver más allá de lo que aparece en la superficie. Y esto es muy interesante neurológicamente hablando. Yo llevo hablando del cerebro hace 30 años. Pasé 2 años en un instituto de neurociencias y hoy en día trabajo en investigación en neurociencias y publicamos estudios. Es muy interesante porque la amígdala de la que hablaba antes, que reacciona al miedo, tiene una conexión muy importante con la región anterior del cerebro, lo que se llama el cerebro ejecutivo, la corteza prefrontal. Si abriéramos esa corteza y la extendiéramos, tendría el tamaño de una servilleta grande. La mayor parte de esas superficies son áreas de asociación, es decir, recogen un montón de información, la combinan con experiencia previa, con recuerdos, con emociones y con eso construyen la realidad que percibimos. ¿Qué ocurre?
que el cerebro límbico, el cerebro emocional del cual la amígdala es una parte esencial, tiene un gran control sobre el cerebro ejecutivo. Entonces, si me siento en peligro, porque creo que estoy en un conflicto, percibo eso exactamente. En ese momento empieza a haber un cambio automático en el riego sanguíneo del cerebro y empiezo a dejar de ver oportunidades que se están abriendo. ¿Por qué? Porque solo me estoy enfocando en ataque, contraataque, defensa. Mientras que si voy mucho más tranquilo, convencido de que podemos encontrar entre los dos una solución favorable para ambos, la amígdala se relaja. La región anterior del cerebro empieza a captar más información y nos volvemos más creativos, más emprendedores, personas capaces de escuchar mejor y de entender más. Ahora bien, ¿con qué no comulgo? No comulgo con acciones que busquen sacar provecho del enfrentamiento. Por ejemplo, que a alguien le convenga hacerte creer que las personas con las que vas a estar son indeseables para que ya las juzgues y te distancies de ellas. No comulgo con todas aquellas acciones que aparentemente dicen que van en favor de las personas, pero que en el fondo van solo a favor de uno mismo. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Esto va a generar enfrentamiento? Sí. Si saco rédito de eso, adelante. Eso es con lo que no comulgo. Porque no están buscando beneficiar, están buscando beneficiarse independientemente del coste que tenga para otras personas. Eso no me gusta. Tampoco comulgo con creerse que uno es más que los demás. No comulgo con tratar a las personas mejor o peor dependiendo del cargo que tengan o de la fortuna de la que dispongan. No comulgo con ver al ser humano como intrínsecamente malvado, como intrínsecamente defectuoso. No comulgo con una visión negativa de la vida. No comulgo con pensar que el pesimismo es la mejor de las opciones porque es la más realista. No comulgo con pensar que el futuro es algo que nos encontramos en lugar de algo que entre todos creamos. Comulgo con aquellas ideas que, lejos de sacar lo mejor del ser humano, sacan lo peor. Ahora déjame hablarte de algo absolutamente esencial en el mundo actual. La atención. La atención es una de las capacidades más importantes que se están perdiendo más deprisa hoy en día. La inteligencia necesita la atención, el espíritu emprendedor necesita la atención, entonces lo más importante es que para ti sea importante lo que de verdad es importante, no lo que es simplemente urgente. Muchas cosas que son urgentes y no son importantes. Entonces es enfocarte en lo que de verdad es importante. Hay una metáfora muy sencilla, pero muy útil que aprendí de una persona en Estados Unidos. Te dan un gran recipiente de cristal, como un gran tarro, y entonces tienes piedras muy grandes, tienes piedras pequeñas, tienes arena de playa y tienes agua. Te dicen mételo todo dentro. El grandísimo error que cometen muchas personas, lógicamente porque no caen en la cuenta, es bueno, pues lo más fácil de meter es la arena, luego el agua, y cuando quieren meter las piedras grandes no cabe ninguna. Te dan otro tarro igual, te dicen ahora empieza por las piedras grandes, metes las piedras grandes, ahora las más pequeñas, metes las más pequeñas, ahora la arena, metes la arena y ahora el agua y cabe todo. ¿Pero cómo? Antes no me cabía y ahora sí. Bueno, es así, funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes, si el día es el tarro de cristal, lo que no puedes es llenarlo de cosas que no tienen importancia, como la arena y el agua en esta metáfora, y que aquello que realmente es importante, que son las piedras grandes, no las puedan meter porque el día da lo que da. Si no estableces prioridades al final, curiosamente, y esto lo hemos visto en muchísimas situaciones, se te va a colar aquello que es urgente y que no es importante. Entonces tienes que preguntarte cada mañana, ¿cuáles son mis piedras grandes hoy? ¿Qué es lo verdaderamente importante que tengo que lograr? No por contestar emails urgentes pero irrelevantes, no por apagar fuegos que en realidad no son tu responsabilidad, sino por lo que realmente importa. Ahora déjame hablarte de dos estados mentales que están afectando a millones de personas: la ansiedad y la depresión, y cómo la oración y la fe pueden transformarlos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad
Es un estado de la mente que por supuesto se refleja en el cuerpo. Es imposible que un estado de la mente no se refleje en el cuerpo. ¿Consiste este estado de la mente? ¿Consiste en una proyección? ¿Proyectas algo? ¿Dónde lo proyectas? En una pantalla. ¿Qué pantalla? La pantalla del futuro. ¿Y qué es lo que proyectas? Un problema. Pero es que además proyectas algo más, tu incapacidad para resolverlo. Entonces en esa pantalla del futuro has proyectado un problema y además una incapacidad para superarlo. Es verdad que no ha llegado ese futuro, pero también es verdad que ya está proyectado en la pantalla y lo estás viendo, con lo cual empiezas a sufrir ya. ¿Qué ocurre? Que ese sufrimiento produce una reducción del riego sanguíneo de la región anterior del cerebro, la corteza prefrontal, con lo cual cada vez te sientes más limitado para resolverlo. Es decir, es un círculo vicioso que cada vez te atrapa más, que llega un momento en que pasa el tiempo y ese problema no ha sucedido. O si ha sucedido, lo has podido resolver de una manera que no te imaginabas. Y entonces te preguntas por qué sufrí todos estos meses, todos estos años. ¿Por qué gasté tanta energía en algo que o no pasó o pude manejar cuando llegó? Entonces la ansiedad es la consecuencia de un error de la mente, que proyecta lo que no tendría que proyectar, que es ese problema, y simultáneamente la incapacidad para resolverlo. Y aquí es donde la oración entra con un poder tremendo. Porque cuando oras, cuando te pones en manos de Dios, cuando dices, no sé cómo voy a resolver esto, pero confío en que tú me vas a guiar, algo cambia. Dejas de cargar tú solo con todo el peso. Dejas de sentir que depende exclusivamente de tus limitadas fuerzas. Y esa confianza, esa fe, relaja el sistema nervioso. Baja la ansiedad, permite que el cerebro vuelva a funcionar con claridad. ¿Qué es la depresión? Freud escribió de una manera extraordinaria. La depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. ¿Cómo es posible que una persona que puede comer, que tiene seres queridos a su alrededor, que tiene un techo, que tiene trabajo, que vive en un sitio pacífico, donde hace buena temperatura, donde hay un sol radiante, cómo es posible que esa persona esté en depresión? Obviamente nada de lo exterior lo puede justificar. Pero sí todo lo del interior. ¿Qué se está diciendo esa persona a sí misma para generar ese estado de la mente que tiñe de oscuro hasta el cielo más brillante? Forma en que se habla, la forma en que se mira, la forma en que se ve, y eso se expresa en un cambio en la postura. El cuerpo se va encorvando, en un empeoramiento del funcionamiento del sistema inmune. La depresión reduce de manera muy significativa el funcionamiento del sistema inmune e incluso puede producir que el sistema inmune ataca a órganos que no tendría que atacar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Tiene que observar lo que está pensando y lo que está diciendo, y no aceptar que ese pensamiento y esa palabra, que son como cadenas de acero, limiten más su vida. Poco a poco tiene que ir saliendo de ahí. Número 2, tiene que hacer ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico es una de las mejores alternativas a la hora de superar una depresión. En tercer lugar, tiene que cambiar radicalmente lo que come. La comida tiene la capacidad de inflamar el cerebro cuando no es la adecuada. El azúcar en exceso inflama el cerebro. Está asociado a procesos de ansiedad y procesos de depresión. En cuarto lugar, encontrar a alguien con quien compartir. No su queja, sino su sentir genuino. Alguien que pueda escucharla con compasión. En quinto lugar, tiene que cuidar mucho su descanso. Sé que no es fácil en esos momentos, pero tiene que buscar el efecto reparador del sueño, porque el sueño tiene dos fases fundamentales. Tiene la fase de ondas lentas y la fase de ondas rápidas. La fase de ondas rápidas también se llama sueño REM, Rapid Eye Movement. En el sueño de ondas lentas, el cuerpo repara su desgaste y sus lesiones. En el sueño de ondas rápidas se produce una auténtica psicoterapia emocional. Cuando esa persona reduce ese periodo de sueño, esa psicoterapia emocional y el peso emocional se acumula día tras día. Y luego, para las personas que creen que somos algo más que un conjunto de moléculas destinadas a desaparecer,
para aquellas personas que tengan un sentido de la trascendencia, yo realmente les invitaría a que cerraran los ojos y en la forma en la que se sientan cómodas pidieran ayuda a quien todo lo puede. Porque la oración tiene un poder sanador inmenso. Cuando te pones en manos de Dios, cuando le dices no puedo más, ayúdame. Algo se mueve en dimensiones que no podemos ver, pero que son absolutamente reales. Ahora déjame hablarte de las experiencias más profundas que he tenido. Algunas de las experiencias más profundas y transformadoras que he vivido han sido en momentos de silencio, momentos de quietud. Yo me he encontrado frente a diagnósticos médicos sumamente complejos que racionalmente no podía saber lo que era. Le daba vueltas y vueltas. He entrado en una quietud profunda, en un silencio absoluto. Y me ha venido, pero vamos con una claridad absoluta, lo que le sucedía al paciente. Ningún error, asertividad absoluta, de repente lo ves. O yo me encontraba en momentos de tremenda duda porque tenía que dar un cambio profesional muy importante. Tenía miedo, sentía ansiedad, tenía desconfianza. He entrado en una quietud profunda y se me ha ido toda la ansiedad, se me ha ido toda la duda. Me ha venido una claridad mental abrumadora, una confianza exacta. Y he podido dar un salto como aquellos que saben que pueden darlo. Y han empezado a pasar cosas maravillosas. Entonces esas experiencias, cuando uno las vive, son innegables. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos acostumbrado al ruido mental, cuando el ruido mental no es lo natural, es lo artificial. Es como si, yo recuerdo poniendo otro ejemplo, mi madre fue desarrollando a lo largo de los años unas cataratas. Y ella no se dio cuenta porque era progresivo. Pero llegó un momento en que realmente empezó a afectar la visión. Entonces la llevo al oftalmólogo, que era muy buen amigo mío, compañero de colegio, magnífico oftalmólogo. Dice Mario, son unas cataratas, hay que quitar la catarata, hay que poner una lente multifocal. Digo, vale, fabuloso. Dijo que se traiga unas gafas de sol para tener más luminosidad. Yo recuerdo que se trajo las gafas, salimos del hospital porque se hizo con anestesia local y de repente mi madre dijo, madre mía, ¿qué de colores hay? Se había acostumbrado a ver un mundo sin colores, un mundo gris. Pero como fue progresivo, ya no lo echaba de menos. Y cuando de repente empieza a ver color, dice, pero qué colores tan bonitos. Eso es lo que nos pasa. Nos hemos acostumbrado a ese ruido mental, a esa catarata mental. Y al final creemos que el mundo es así. Y cuando ese ruido mental lo quitamos, esa catarata la quitamos, de repente vemos un mundo mucho más atractivo, mucho más inspirador. Ahora bien, está demostradísimo que el amor tiene una capacidad de sanar, pero no solo de sanar a nivel de heridas emocionales, sino sanar a nivel físico. Voy a poner un ejemplo, personas que padecen un cáncer y que tienen dolor crónico. Es decir, dolor crónico es un dolor sostenido en el tiempo asociado a ese cáncer, siendo tratadas por oncólogos cercanos, amables, comprensivos, su nivel de dolor baja. Y se sabe que baja porque se liberan péptidos que son opiáceos, es decir, reducen el dolor. Entonces tenemos un ejemplo extraordinario. ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que cuando alguien se ve rodeado de personas a las que les importa, se ve como los telómeros, que son unos predictores de la longevidad, es decir, se alarga la vida. Es de tal importancia esto que por eso necesitamos tanto recuperar un sentido humanista de la vida y tratarnos con afecto unos a otros, ofrecer a los demás lo mejor, no lo peor. Entonces déjame, cerrando este tema, hablarte de la importancia del amor como fuerza sanadora y transformadora. Porque en el fondo, todo lo que hemos hablado, la oración, la fe, la meditación, todo converge en un punto. El amor. Cuando oras, te estás abriendo al amor de Dios. Cuando meditas, te estás liberando del miedo para poder acceder al amor que hay en tu esencia. Cuando tienes fe, confiando en que el amor es la fuerza fundamental del universo. Y cuando vives desde el amor, todo cambia. No vives perfecto, no desaparecen los problemas, no se evaporan las dificultades, pero las enfrentas desde un lugar completamente diferente, desde un centro que no se tambalea,
desde una paz que no depende de las circunstancias. El amor te da una perspectiva diferente. Cuando amas de verdad, cuando vives conectado con esa dimensión, ves a las personas de otra manera. Ya no ves enemigos, ves hermanos. Ya no ves amenazas, ves oportunidades de servir. Ya no ves competencia, ves colaboración. Y esa forma de ver transforma todo. Porque recuerda, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Si eres miedo, ves amenazas por todas partes. Si eres amor, ves oportunidades de amar por todas partes. Entonces la oración y la fe son la clave de todo porque te conectan con esa fuente inagotable de amor que es Dios. Te recuerdan que no estás solo, te dan la certeza de que hay un propósito. Te sostienen cuando ya no puedes más con tus propias fuerzas. Y desde esa conexión, desde esa certeza, desde ese amor, puedes hacer cosas que parecían imposibles. Puedes sanar heridas que parecían incurables. Puedes perdonar lo que parecía imperdonable. Puedes amar cuando todo te dice que cierres tu corazón. Porque la fe verdadera, la oración genuina, débil, te hacen inmensamente fuerte, pero no con la fuerza del ego que necesita demostrar, con la fuerza del espíritu que simplemente es. Y esa es la invitación que quiero dejarte hoy. Cultiva tu vida de oración, no como un ritual vacío, sino como una conexión viva con lo divino. Desarrolla tu fe, no como una creencia intelectual, sino como una certeza visceral que nace de la experiencia. Practica la quietud, encuentra esos momentos de silencio donde puedes escuchar la voz de tu maestro interior, la voz de Dios susurrándote guía, consuelo, sabiduría. Tu cuerpo porque es el templo donde habita tu espíritu. Cuida tus pensamientos porque se convierten en tu realidad, tus palabras porque tienen poder creador. Cuida tus relaciones porque son el espejo donde te reconoces. Y sobre todo, atrévete a dar sin esperar recibir. Atrévete a servir sin buscar reconocimiento. Atrévete a perdonar sin condiciones. Atrévete a confiar cuando todo parece incierto. Porque al final del día, cuando mires tu vida hacia atrás, lo único que importará no será cuánto tuviste, sino cuánto amaste. Cuánto lograste según los estándares del mundo, sino cuánto creciste según los estándares del alma. Y si has vivido con fe, cultivado la oración, si has mantenido tu corazón abierto, si has elegido el amor sobre el miedo una y otra vez, entonces habrás vivido una vida plena, una vida con sentido, una vida que vale la pena, porque la oración y la fe son la clave de todo, el puente entre lo humano y lo divino. Son el recordatorio constante de que somos mucho más de lo que aparentamos ser, la conexión con nuestra verdadera naturaleza, que es amor, que es luz, que es eternidad. Entonces empieza hoy, empieza ahora. No esperes a estar en crisis para buscar a Dios. Cultiva esa relación ahora cuando las cosas están relativamente bien. Porque cuando venga la tormenta, y vendrá porque la vida incluye tormentas, esa conexión será tu ancla. Ora cada día, aunque sean 5 minutos, pero que sean 5 minutos genuinos, donde abres tu corazón, donde hablas con honestidad, donde escuchas en silencio, donde te pones en manos de quien más te ama y mejor te conoce. Cultiva tu fe, obsérvala crecer, aliméntala con experiencias, con gratitud, con reconocimiento de todas las veces que has sido guiado, protegido, sostenido. Y verás cómo se convierte en una certeza inquebrantable que nada ni nadie puede quitarte. Y vive desde el amor, que sea tu brújula, tu norte. Que cuando no sepas qué hacer te preguntes qué haría el amor aquí. Y esa respuesta nunca te fallará, porque al final todo se resume en esto. Fuimos creados por amor para amor desde amor. Y cuando vivimos alineados con esa verdad, cuando la oración y la fe nos mantienen conectados con esa fuente, entonces todo es posible. Las montañas se mueven, los mares se abren, corazones se sanan, las vidas se transforman, porque ese es el poder de Dios trabajando en ti, contigo, a través de ti, y ese poder está disponible ahora mismo. No tienes que ser perfecto para acceder a él. No tienes que tener todas las respuestas, libre de dudas. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que estar dispuesto. Solo tienes que dar el primer paso.
Y ese primer paso puede ser tan simple como cerrar los ojos en este momento y decir: Dios, aquí estoy. No sé muy bien cómo hacer esto, quiero aprender. Quiero conectar contigo. Quiero vivir desde la fe. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu amor. Y con esa simple oración, con esa intención genuina, ya has comenzado. Ya estás en el camino. Y ese camino te llevará a lugares que ni siquiera puedes imaginar ahora. Te mostrará maravillas. Te revelará tu verdadera grandeza. Te conectará con lo eterno. Porque la oración y la fe son la clave de todo. No lo olvides. No pospongas. Empieza hoy. Empieza ahora. Y observa cómo tu vida se transforma de maneras que nunca creíste posibles. Porque con Dios todo es posible. Con fe las montañas se mueven. Con oración los cielos se abren. Con amor todo se transforma. Esa es la verdad promesa. Esa es la invitación que está ante ti en este momento. Acéptala, vívela, compártela, cómo la oración y la fe se convierten en la clave que abre todas las puertas de tu vida.